Entonces ahora sí que Antonio va a contar sus cosas. Como digo yo, y vuelvo a repetirlo por si en aquel momento no estabais atentos, Antonio se presentó un día con 18 añicos en mi despacho y me dijo que dice mi jefe, que no me acuerdo cómo se llamaba, que dice mi jefe que si nosotros podemos hacer esos cursos que usted hace. Esto era 1989, porque la primera vez que emitimos fue el 88 y él vino justo cuando se dieron cuenta que existía. La base, quiero recordar, repito, que la empresa estaba en Cataluña, él estaba aquí en Canarias y hizo la liaison y por primera vez empezamos a emitir con producto nacional, ya que, repito, el año 68 lo hicimos con producto francés, puesto que no existían ni pantallas gigantes. Como anécdota, que no sé si la pondrá él en la foto, pero si no la pone y no la tiene, es muy bonito porque en el hotel en aquella época no había un museo que pudiéramos usar, las momias no las conocía aún, y entonces estábamos en el Hotel Santa Catalina, y el Hotel Santa Catalina tiene unas palmeras y una sala de conferencias como esta, pero más grande, que corrían cuando venían los breaks, se abría el techo y la gente se quedaba sorprendida. Estoy hablando de 1988, que curiosamente pagábamos, en aquella época se vendían los plátanos en la calle, los helados a la puerta del hospital, y nosotros pagábamos a todos ellos para que no aparecieran una semana. ¿Por qué? Porque aunque yo soy de Zaragoza, pues me sabía malo que la gente que venía del mundo a esos cursos creyeran que éramos lo que éramos, una mantaguarros. Total, que conclusión, que le pagábamos al de los helados, al de los plátanos, y corríamos las cortinas en medio del show. Era espectacular. Supongo que Antonio iba a contar algo por el estilo, ¿no, Antonio? Ánimo, siéntate aquí, por favor. Tienes 12 minuticos. Luego discutiremos más. Pues nada, ya Mainar ha adelantado cómo nos conocimos. Nos conocimos entrando en su despacho. Tuve que mentirle. Mi jefe no me dijo que fuera a verlo. Mi jefe estaba en ese momento con vídeos institucionales y le era más rentable que una llamada a un médico. Y yo le decía, pues vamos a ver a este médico, vamos a ver a este médico. Y me dijo un día que estábamos recogiendo en la empresa, vete a ver al médico. Pues yo me planté en su despacho, con el pelo por mitad de la espalda, un pantalón corto, una camisa de tiro, porque venía a estar recogiendo en la empresa. Y unos botines altos. No, eso fue más adelante, cuando ya me vine bien vestido. Y claro, me miró de arriba abajo y me dijo, vale, siéntese. Y me empezó a explicar. Tenía que montar 2 vídeos que necesitaba urgentemente para esta gente francesa que él dijo que empezó con todo este tema y yo no los conocía. Y bueno, trabajamos 2 días, en 2 días montamos los 2 vídeos rápidamente y cuando me vio trabajar, pues se creó una relación entre nosotros que no se ha roto nunca, aunque hemos estado trabajando y dejando de trabajar. Para ya ir más rápido y dejarle tiempo a alguien que seguro que lo necesita, en 1988 yo no estaba la empresa francesa. En 1990 ya se volvió a repetir el segundo curso de radiología vascular e intervencionista como alternativa terapéutica. El nombre es largo. Nosotros lo llamamos RXUA. En ese momento yo entré porque Mainar al verme trabajar así, pues me dijo, vamos a apoyar esto. Se pasó de transmitir, o sea, fuimos creciendo en la capacidad de transmisión. Se transmitió del quirófano al salón de actos del hospital. Después se volvió a crecer, tampoco lo voy a especificar por años para no liarnos, pero se pasó del salón de actos del hospital al SICA en 1992, si no me equivoco. No, te das el salto, primero fuimos al Hotel Santa Catalina. Al Hotel Santa Catalina fue en el 90. Claro. En el 90 pasamos al Hotel Santa Catalina, o sea, se transmitía la señal desde el hospital, ya salíamos del hospital y transmitíamos al Hotel Santa Catalina. Ahí yo estaba solo de apoyo. Y ahí fue cuando, después de algunas rifirrafes que Mainar no se enteró, entre los técnicos que estaban y yo, pues le propuse, ¿qué te parece si lo hago yo? Y él me dijo, ¿y si eres capaz? Digo, sí. Tenía 18 años, o sea, cumplía 19. Le dije, sí, vamos a hacerlo.
y arrancamos el congreso que era el tercero del año 92. Ahí se ya estaba de lleno metido. Ahí para hacerlo se trajo una empresa de Madrid, 3 empresas de Las Palmas y la mía. Porque las capacidades técnicas, si no se sumaban, no eran capaces de hacer lo que Maynar pedía. O sea, en la comunicación médica, lo importante yo creo que es tener a una persona que te lo pide, a un médico que te lo pide, a un científico que te lo pide y a un técnico que es capaz de hacerlo o de inventárselo, porque Maynar pedía cosas que a veces había que inventárselo. Se aumentaron los días. Una cosa curiosa es que los congresos empezaron haciéndose solo 2 días. Terminaron haciéndose en el 96 5 días. En el 94 fue el gran salto que se hizo. Bueno, en el 92 ya fue un salto porque transmitimos al Salón de Actos del SICA, de la Caja de Canarias. Y allí se montó también un buen... Porque hay una parte de la comunicación médica que creo que hay que convertirla también... La gente está acostumbrándose a que todo sea un show y un espectáculo. Es decir, TikTok es un espectáculo, Instagram es un espectáculo. Da lo mismo que sea un médico o, como decía el doctor de la Serna, que te estén vendiendo un bikini. Da igual. Si los médicos y los científicos no entienden que para poder transmitir tienen que adaptarse a los tiempos, no vamos a conseguir mejorar el conocimiento médico. Voy a volver otra vez para no liarme a lo que estábamos haciendo. Transmitimos en el SICA, por ejemplo, una mesa como esta, las cosas curiosas. Salían al escenario por unos raíles. O sea, los ponentes estaban sentados en la mesa y salían al escenario por unos raíles. Eso lo estaban viendo en otros lados. Y estaban viendo como en un salón de actos una mesa salía corriendo y empezaban a hablar ponentes. Y empezaba a Maynar a presentar o quien fuera el ponente en ese momento. Son cosas curiosas que convierten en espectáculos. Y estamos hablando de que ahora a lo mejor sacar una mesa rodando es una tontería. Pero estamos hablando de los años 90. En el 94, el 22, 23, 24 y 25 de febrero, se incorpora la televisión iberoamericana, educativa iberoamericana. Ahí ya dimos un salto, fue la foto que vimos antes, porque ya empezamos a emitir 90 minutos, ese año se emitieron 90 minutos diarios, que parecen pocos, pero en el año 94 eran bastantes, con 2 quirófanos a la vez. 2 quirófanos que llegaron a tener 3 cámaras, ya vieron los tamaños de las cámaras de 17 kilos, 19 kilos, trípodes que pesaban 25 kilos. Fabricamos unas mesas específicas para poder meterlas en los quirófanos, porque no había manera de llegar a los ángulos donde se tenía que coger, no solo se tenía que coger la cara del médico, sino se tenía que coger las manos. Lo que estaban haciendo, la señal técnica en Scopia, IBU o emitíamos también la señal técnica que fuera una Scopia, un IBU, un Doppler, todo eso en directo. Que ahora suena un poco como, Antonio, estás hablando de cosas normales, o sea, se puede emitir en cualquier lado, pero en estos años no. Y además Maynar pedía cosas que eran no imposibles porque se hicieron, pero no eran normales. Es decir, por ejemplo, en el año 94 entró Retevisión, fue la que nos puso las conexiones de radiofrecuencia para poder emitir al centro de Retevisión de Las Palmas y del centro de Retevisión de Las Palmas al Pirulí en Madrid y de Madrid emitir a la televisión iberoamericana. O sea, era un buen tinglado en esa época. Sorprendió también que hicimos unas retransmisiones bidireccionales, es decir, hoy en día sería normal conectar un Skype, por ejemplo, o un Zoom y tener al ponente o al que pregunta en cualquier sitio, pero en esa época tener unas preguntas en directo de gente que está viendo algo en absoluto directo con retardos de 60 segundos, 40 segundos, a un médico que está operando dentro del quirófano, era bastante espectacular.
O sea, que una persona desde Argentina, desde Roma, o sea, emitimos a 5 continentes. Era sorprendente, incluso para los médicos que asistían al Congreso. Era sorprendente. En el año ya 96, ya, imaginar, pensó mucho. Y ya emitimos desde 5 quirófanos a la vez, 6 horas diarias de emisión. Eso es una barbaridad en esa época. 6 horas diarias durante 5 días, ininterrumpidas, en 5 quirófanos. Bueno, quirófanos o salas de intervención. Ahí ya entraron cosas curiosas, que ahora les pondré un vídeo y lo verán. Se hizo acuerdos con el ayuntamiento, se cortaron las calles, la policía... la policía, o sea, por ejemplo, como se podían hacer preguntas en directo, se preguntaban, me acuerdo de una pregunta desde Roma, que decían que cómo el médico que estaba operando en el quirófano, en torno a 1 minuto 40 segundos después, estaba sentado en la mesa de discusión en el salón de actos, cuando estaba, creo que era a 12 kilómetros o 14 kilómetros, una cosa así. O sea, cruzabas la ciudad, él era ya en el centro de la feria de Las Palmas, y estamos hablando del Pino. O sea, quien conozca un poco la ciudad, es bastante lejos y bastante complicado de llegar. Pues bueno, pues cortaban todas las calles, los coches iban de policía, habían 2 conductores especialistas en conducción temeraria, no, conducción de evasión y... no me acuerdo el nombre, evasión y no sé qué, era como para proteger a la gente importante que venía. Pues esos 2 conductores estaban con nosotros, montaban al médico y lo llevaban al salón de congreso. Desde que estaban operando hasta que estaban haciéndole las primeras preguntas en el salón de congreso, que fueron creciendo, del SICA se pasó a la feria por ocupación, porque no cabía la gente, porque fue creciendo exponencialmente los congresos. Claro, todo era como una sorpresa. No les parecía normal, preguntaron que si lo llevábamos en helicóptero. Porque Tony, te quedan 2 minutos. era demasiado rápido. Bueno, ya estamos en el 96, o sea que... fue muy complicado, pero creo que lo importante de todo esto es que hay una persona, un científico, que el profesor Maynar imaginaba cosas. Y lo más que le preocupaba era comunicarlas. Nunca, por lo menos en lo que yo lo conozco, que son más de 30 años, nunca se preocupó por transmitir lo que sabía, lo que aprendía. Nunca. Y creo que eso es súper importante, que entiendan los médicos, incluso las instituciones, sean privadas o públicas, entiendan que transmitir el conocimiento es solo crecimiento. No es yo hago esto, no lo comunico y así hay una frase que me dijo, bueno, un concepto que me enseñó Maynar, que me dijo, una tarta, si tú tienes una tarta así que es todo, y tú tienes este gallito, y tú consigues llevarte la mitad de la tarta, te estás llevando un porcentaje. Pero si tú haces la tarta así, y tienes el mismo gallito que tenías antes, el porcentaje que te estás llevando es mucho más grande. Yo creo que eso es la transmisión del conocimiento médico. Y lo importante es que lo entiendan. Y lo último ya me retiro, que se me acaban los minutos. Creo que no hay que hacer médicos periodistas y periodistas médicos. Creo que hay que tener médicos con periodistas o técnicos del audiovisual, porque lo principal es el audiovisual. Ya se vieron las estadísticas en la presentación del doctor de la Serna, que estén al lado. Es decir, no es normal que un hospital, sea público o privado, no tenga un equipo audiovisual dentro de su personal. No es normal. O no creceremos nunca. Eso creo yo.
Ahora me pegará un Ahora poco. no, ahora estamos en la discusión. Ahora ponemos un vídeo cortito. Sí, anda, por favor, tira. Esto, sí, claro, esto hay que ponerse en la época, ¿eh? Vosotros obviamente no sabéis el oficio, pero este tío, por ejemplo, este tío es el número uno en el planeta, en Asia, el que montó el primer sistema oncológico en Japón. Cada uno de ellos, la señorita anterior que estaba comiendo, esa tía fue la segunda Vice-Dean de Estados Unidos. Curiosamente, lo miro porque como esta es portuguesa, aquella era francesa de apellido Le Tourneau, y los primeros libros de ecografía del planeta los hizo esa tía. Es decir, claro, el problema no era ese, el problema es que tú veías a los genios del mundo ahí en tu casa, ¿no? Era espectacular, ¿no? Y pensé que se estaba peinando, que por cierto es el tío con más experiencia en malformaciones del planeta, y iba en el coche arreglándose para ir a la sesión, y etcétera, etcétera. Luego podemos discutir un poco más. Bueno, vamos a seguir